Listo. Entonces, la otra información que necesitamos es la frecuencia acumulada. ¿Ok? No necesitamos ni marcas de clase, ni, eh, ni tampoco las frecuencias relativas, por lo menos para estos cálculos. Entonces, significa que aquí irían 80, aquí irían 200, aquí irían 380 y hasta aquí irían 440. ¿Ok? Recordemos nuevamente qué es lo que nos dicen estas frecuencias. Estas frecuencias me dicen cuántos, para nuestro ejemplo, cuántos estudiantes hay entre 5 y 8 años, que hay 120 estudiantes entre 8 y 12, que tenemos 180 entre 12 y 15, eh, que tenemos 60 entre 15 y 18. ¿Ok? Y esta frecuencia aquí me dice que tenemos 80 estudiantes menores de 8 años. Tenemos 200 estudiantes menores de 12 años. O sea que aquí estamos acumulando todos los estudiantes que tienen entre 5 y 12 años. ¿Ok? Aquí decimos que tenemos 380 estudiantes que tienen menos de 15 años y por supuesto, perdón, aquí dije 440 o 444 y que tenemos 440 estudiantes menores de 18 años. ¿Ok? Por eso es que decíamos que esta es una frecuencia acumulada porque me está diciendo cuántos menores o iguales hay que este número que sería el límite superior. ¿Listo? En las fórmulas, normalmente cuando tenemos tablas de frecuencia es porque tenemos muchos datos, ¿cierto? Es decir, tenemos una muy buena cantidad. En la fórmula de posición para datos no agrupados, recordamos que tenemos que la fórmula es K multiplicado por N más 1 sobre C, donde N es la cantidad de datos. ¿Sí? Cuando yo tengo una cantidad suficientemente grande, ya sabemos que ese grande va entre comillas, de datos, pues sumarle 1, pues no es significativo, eso no afecta en nada que yo tenga 440 que sean 441, no es significativo. Por lo tanto, cuando tenemos tablas de frecuencia de datos, la fórmula de posición se calcula como sencillamente, no escribo el 1, sino K por N sobre C. Sencillamente, de esa forma vamos a calcular la posición. Es importante que notemos una cosa y es que la posición la tengo que identificar dentro de un grupo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros estamos determinando entre qué valores está. Pero si, por ejemplo, me dice que está la posición media, por poner alguna cifra, en 101.5, ¿cierto? Significa que estoy acumulando 100,1.5 estudiantes. Y hasta aquí van 80. Y hasta aquí ya van 200. Significa que esa posición estaría ubicada en uno de los grupos determinados. ¿Sí está claro? Entonces, es importante notar que la posición para cuantiles con datos agrupados lo que nos va a permitir es determinar en qué lugar se encuentra una posición. ¿En qué grupo se encontraría una posición? ¿Listo? Entonces, vamos a calcular cuartiles de estos grupos. ¿Ok? Cuartiles. Para nuestro ejemplo, vamos a calcular cuartiles. ¿Ok? Si son cuartiles, recuerden que C valdría 4, ¿ok? Y que vamos a tener 3 cuartiles. Volvemos al gráfico. Si yo voy a hacer cuartiles es porque voy a hacer 4 grupos, pero tendría 1, 2 y 3 cuartiles, ¿ok?
Así que calculo la posición de esos cuartiles. Posición del primer cuartil va a ser igual a K. K valdría 1 porque es el primero, multiplicado por N. N sabemos que es la sumatoria de todos estos datos. Entonces sería 0, 8 y 2 son 10, 18, 24, más 2, 4, perdón, 2 y 2 más serían 4, 440, que sabemos que tiene que coincidir con esto. Entonces sería 1 por 440 dividido entre 4. 1 por 440 dividido entre 4, si no estoy mal, da 110. ¿Sí? Eso significa que, recuerden, hasta aquí van 80 estudiantes, pero aquí ya van 200. Significa que el dato o el estudiante 110 se encuentra en este grupo. ¿Listo? Y ahora calculamos entonces el valor. La fórmula de valor de un cuantil en datos agrupados la calculamos como el límite inferior. ¿Qué va a ser ese límite inferior? Pues el límite inferior del grupo en el que cayó el cuartil, más la amplitud de ese grupo. ¿Cuánto hay desde acá hasta acá? Amplitud de 8 hasta 12, habrían 4. ¿Ok? Multiplicado por la posición de ese cuantil, que es la que tenemos aquí. ¿Ok? Menos la frecuencia acumulada del grupo anterior. Recuerden que esta nomenclatura significa grupo anterior, dividido entre la frecuencia simple de ese grupo. ¿Ok? Entonces, para nuestro caso, el primer cuartil sería valor del primer cuartil igual al límite inferior. Límite inferior serían 8 más la amplitud de ese grupo, que son 4, multiplicado por la posición que dijimos que era de 110, menos la frecuencia acumulada del grupo anterior, que son 80. Y si fuera del primer grupo, ¿cuál sería la anterior? Anterior sería 0. ¿Cero? De ese no tenemos nada. Dividido entre la frecuencia de ese grupo. Y la frecuencia de ese grupo son 120. ¿Ok? Y realizamos ese cálculo. 8 media 9. más, creo que sí, 4 factor de 110 menos 80 sobre 120. Efectivamente, 9. ¿Listo? O sea que diríamos que el primer cuartil iría hasta niños que tienen 9 años. ¿Está claro? Y ahora lo hacemos para el segundo. Entonces, para el segundo, esto ahora vale 2. Profe, ¿Sí ven? espera, no entendí por qué elegiste el segundo grupo. ¿Por qué escogí este grupo? Y Ok, vuelvo y repito, mira. La posición del primero me había dado 110. ¿Ok? Y recordamos que esto me está diciendo que hasta aquí hay 80 niños, pero tengo que llegar hasta el niño 110. ¿En dónde estaría ubicado ese niño 110? Ya estaría en este grupo. ¿Estamos?
Porque hasta aquí ya tengo 200. Ah, ok. Significa que es después de este grupo, pero antes de que se acabe este grupo. Por lo tanto, tiene que estar aquí. Ok, es con la frecuencia. Ya entendí, gracias. Es por la frecuencia acumulada. Entonces decíamos, para el segundo, serían 200, sería 2 multiplicado por 440 y dividido 4, seguramente esto nos da 220. Entonces, ¿en qué grupo queda ese cuantil? Entonces, ¿En el tenemos tercero? al niño 220, ¿cierto? Hasta aquí ya vamos Sí. 200. Entonces, el niño de la posición 220 estará en esta posición, estará en este grupo. ¿Sí? Es decir, entre niños que están entre 12 y 15 años. ¿Ok? Por lo tanto, ahora el valor sería valor del segundo. Límite inferior, ¿cuál sería? 12. 12. Correcto. 12 más la amplitud de ese grupo que es de 3. 3 multiplicado por la posición. La posición nos dio 220. En algunos textos no aparece la posición, sino que aparece esta misma fórmula. ¿Sí? Aparece esa misma fórmula. Pues, ¿para qué escribo esa fórmula si ya hice, ya tenía que haber hecho ese cálculo? Entonces, pues, de una vez escribo su valor. Menos la frecuencia del grupo anterior. ¿Cuánto es la frecuencia del grupo anterior? 200. 200, correcto. Dividido en la frecuencia de ese grupo. 380. ¿Cuánto? 180. 180, correcto. Listo. Y calculamos. 12 más 3, 14. Profe, Dime. una pregunta. Es que tú dijiste que en el 110 tú te fijaste en frecuencia acumulada, ¿cierto? Entonces ahorita calculaste la posición 2 y eso te da 220. ¿Por qué escogiste el otro? Ah, mentiras, no dije nada. Ya, capté, no dije. Nos da 12.33, ¿cierto? Profe, usted siempre nos va a decir si son cuartiles, quintiles o lo que sea, ¿cierto? No necesariamente. Ahorita vamos a poner un ejemplo donde yo no les digo, sino ustedes son los que tienen que interpretar el problema para saber qué calculan. Y ahora, lo mismo que les decía la otra vez, de pronto son deciles, ¿sí? Pero no necesito calcularlos todos. Basta con que calcule alguna cantidad de deciles de los que se van a presentar. ¿Ok? Entonces ya tenemos la edad del segundo, ¿cierto? Que sería 12 años y algunos meses. Algo así como 12 años y 4 meses. Esta secuencia que está aquí. Y calculamos el tercero. Entonces, pues, lógicamente, aquí esto va a ser el tercero. Esto valdría 3, ¿cierto? Y esto creo que da 330. Entonces, 330, ¿en qué grupo? ¿Sigue estando en el tercer grupo? En el tercero. Vuelve a estar en el mismo grupo. Seguramente estará más adelantado, es decir, más cercano a los 15 años, pero sigue estando en el mismo grupo. Por lo tanto, vuelvo a calcular, me quedaría entonces el valor del tercero, que sería igual al límite inferior, otra vez vuelve a ser 12, más la amplitud,
volvemos a tener 3 por la posición, que son 330, menos la frecuencia del grupo anterior, que vuelven a ser 200, dividido entre la frecuencia de ese mismo grupo, que son 180. ¿14.17? 16 periódicos. Confirmo. $14.16 periódicos. 14.16 periódico. 16, ¿no? Me comí un 1. Que, digamos, en meses, correspondería a 14 años y 2 meses. ¿Listo? Y ahí quedarían formados nuestros cuantiles. En este caso, cuartiles en particular. ¿Listo? Bien. Bueno, les decía a ustedes que vamos a tener problemas donde yo no les voy a decir que tienen que calcular, pero hay ciertas interpretaciones que ya me dicen cómo se debe hacer. Por ejemplo, si a mí me dijera que trabaje con el 25% de los datos más pequeños, ya el hecho de que me esté dando porcentaje significa que están trabajando con percentiles. Eso significaría que debería calcular percentiles. ¿Ok? Entonces, esa es, digamos que una guía. La segunda tiene que ver con situaciones donde recuerden la condición. La condición es que cada grupo tenga la misma cantidad de elementos. Entonces, no me acuerdo si lo alcanzamos a ver la clase pasada, donde yo les decía a ustedes que podíamos tener, dice acá, supongamos que yo tengo una oficina de créditos, ¿cierto? Una entidad financiera, y tengo 2 oficinas. Entonces, en la primera oficina hay 4 asesores y en la segunda oficina tengo 6 asesores. Asesores comerciales que atienden a los clientes. Y yo quiero que cada asesor tenga la misma cantidad de trabajo. Entonces, ¿qué debería calcular? ¿Debería calcular una mediana para hacer 2 grupos? Deciles, ¿no? Claro, deciles. ¿Por qué? Porque lo que tengo que asignar es a los asesores, no a las oficinas. ¿Sí estamos? Entonces, efectivamente, aquí tendría 10 asesores, por lo tanto, tengo que calcular son deciles. Entonces, este es un problema donde en ninguna parte se me va a decir cuánto es que tengo que calcular, sino que tengo es que interpretar la situación para saber qué debo calcular. Ahora, si me dice, por ejemplo, bueno, y entonces yo quiero saber cada oficina hasta qué valor atiende. Entonces, ¿qué debo hacer? Pongan una lista de valores así como la que vimos ahorita. ¿Del cuanti? Tengo que saber es qué debo calcular. ¿Qué debo calcular para saber
hasta qué valor atiende la primera oficina y desde qué valor atiende la segunda oficina. La posición. Sí, pero ¿qué hago? Que siempre será Mediana. valor, siempre. No es solamente posición. Debo siempre calcular posición y valor. Pero el asunto es, ¿qué debería calcular? ¿Mediana? Mediana. Mediana me estaría diciendo que estoy hallando el valor de la mitad. Significa que aquí, en esta oficina, va a haber la misma cantidad que habría en esta. Entonces el de 3, ¿no? ¿No? O el de 4, no sé. Ok. Lo que debemos hacer es lo siguiente. Ya sabemos que para los asesores se deben calcular deciles. Significa que toda esta información la debo repartir en deciles. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Creo que lo hice muy largo para lo que necesitaba. ¿Ok? Ahora sí tengo los 10 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Correcto. Entonces, como aquí hay 4 asesores, significa que estos van a ser representados por esto. Entonces, el asunto es, ¿hasta qué decil llegué? Esta es la primera oficina que tiene los 4 asesores, mientras que aquí estarían los otros 6 asesores. Entonces, esto que me representa a los 4 estarían en la primera oficina y esto representaría a la segunda oficina. Por lo tanto, recuerden que este es el primer decil, segundo decil, tercer decil, cuarto decil. Entonces, debería calcular el cuarto decil para saber cuántos estarían o hasta qué valor de crédito debería atenderse en la primera oficina. Y lógicamente, diríamos que de ahí para allá atendería la segunda oficina. ¿Sí quedó claro esta situación? Silencio absoluto. Entonces, en este problema tenemos una cadena de supermercados y los 3 almacenes, que tienen, digamos, 3 almacenes. Uno está ubicado, digamos que en estratos bajos, otro en estrato medio y otro para estrato alto. ¿Ok? En el primer supermercado tenemos 5 cajeros. En el otro tenemos, no, 5 nomás. Digamos que aquí tenemos 8 cajeros. Aquí tenemos 12 cajeros y aquí tenemos 5 cajeros. ¿Ok? Y estamos en época precisamente de pandemia. ¿Ok? O sea que la gente no va directamente al supermercado, sino que los supermercados despachan los pedidos ¿de qué? Los pedidos que hacen los clientes. ¿Ok? Entonces, Domicilio. sí, los domicilios, eso era lo que yo quería decir, esa era la palabra. Entonces, la pregunta es, ¿qué debería calcular yo aquí? ¿Qué quiere? No entendí. ¿Ah? Ten en cuenta que para este caso, si yo lo asemejo al anterior, yo debería decir, bueno, 8 más 12 serían 20, más 5, 25. Yo debería formar 25 grupos, ¿cierto? Pero acuérdense que no hay una situación para hablar de 25 grupos, porque hay o 2 grupos, o 4 grupos, o 5 grupos, o 10 grupos, o 100 grupos. El asunto es, si se necesitan 25, porque aquí hay 25 cajeros al fin y al cabo, entonces, ¿qué debo calcular?
¿Ah? ¿Silencio total? Ok. ¿Los domicilios? Los domicilios. Oh, aquí lo que debemos tener en cuenta es que como yo no tengo las cantidades, eso significa que aquí debo calcular percentiles. ¿Ok? Ya 10 no me sirve. ¿Sí? Entonces, significa que toda mi muestra la tengo que dividir en percentiles. ¿Ok? Pero recuerden que percentiles van a ser 100 grupos. Eso significa que cada uno de estos va a tener 4 percentiles, ¿sí? Para poder llegar a 100. 25 por 4 me darían los 100 percentiles. ¿Sí estamos? Cada uno de estos grupos de acá va a tener 4 percentiles. O sea que los 8 cajeros van a representar 8 grupos de estos que tienen 4 de estos. Por lo tanto, significa 8 por 4, 32. Tengo que calcular el percentil 32 que iría para el primer almacén. No entendí. Profe, ¿puede repetir, por favor? Claro que sí. ¿Está claro por qué yo tengo que hacer 25 grupos para este caso? Sí. porque- Sí. sí. Tengo 25 cajeros, 25 cajeros que tendrían que atender a toda la clientela. ¿Listo? Entonces, perdón. Como no existe la situación o no tenemos un nombre para formar 25 grupos, entonces tengo que trabajar es con percentiles, ¿ok? Que es la unidad más grande que hay. Pero, ¿qué significa? Que esos percentiles los tengo que formar, los 100 grupos los tengo que llevar a 25 grupos, lo que significa que cada grupo de estos equivale a 4 percentiles. Dicho de otra forma, el primer cajero de acá le corresponderían 4 percentiles. El segundo cajero hasta el 8º percentil. El siguiente hasta el 12º y así sucesivamente. Como son 8, 8 por 4 me darían 32. De aquí hay 12. 12 multiplicado por 4, ¿cuántos serían? Serían 38. 48 más 32 que ya tenía de acá. ¿Cuántos serían? ¿No serían 80? Y estos últimos 5, 5 por 4 serían 20. 20 más 80 que ya tenía, ahí se completan los 100 percentiles. ¿Sí fue más claro así o todavía no? No, yo no entendí. Yo tampoco. Bueno, voy a ponerlo entonces en otros términos para que, a ver si lo entendemos y después lo tratamos de llevar a esto. Supongamos que en total tenemos 100 cajeros. ¿Ok? 100. No los que tenía ahí, sino 100. Pero en este habían 24 cajeros. Aquí habían, ¿qué? Miento, sí. 32 cajeros. Aquí 48 cajeros. Y aquí 20 cajeros. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que el primer almacén, como hay 32 cajeros, pues el primer almacén tendría que llegar hasta el percentil 32. ¿Ok? Ahora sí, dividido entre 100 porque hay 100 cajeros. O sea, 100 grupos. ¿Sí estamos? Entonces significa que el primero tendría que llegar hasta el percentil 32. El otro, como tiene 48, significa que aquí tienen que haber 48 grupos. Por lo tanto, 32 más 48, que aquí habían 32 grupos. Aquí hay
48. ¿Cuántos llevo en total? Llevo 80. Y en el último tienen que haber 20. Por lo tanto, ahí estarían mis 100 cajeros, ¿sí? Y de esa forma ya tendría la ubicación de mis percentiles. Percentil 32 para el primer almacén, percentil 80 para el segundo almacén y, lógicamente, hasta el final para llegar al último almacén. ¿Si estamos o no estamos hasta ahí? Y Sí, Sí, Ahora, lo que yo estoy diciendo es, bueno, ¿y qué pasa si no existen 100 cajeros, sino que, como lo propuse inicialmente, habría 25 cajeros? Es decir, que en este habían 8 cajeros, que en este habían 12 cajeros y que en este habían 5 cajeros. De todas formas, el 100 lo tengo que repartir entre ellos. El 100% de los percentiles los tengo que repartir entre ellos. ¿Cómo lo reparto? Pues, o si ustedes lo quieren verlo de otra forma, porcentualmente, yo digo, si 25 cajeros corresponden al 100%, pues 8 cajeros, ¿a qué porcentaje corresponden? Y si ustedes lo hacen así, pues vuelven y les da 32. Entonces, 8 por 100, 800 dividido 25. ¿Sí les da el percentil? ¿Qué estoy haciendo yo? sí, ya. Sí, exactamente. Entonces daría 32. ¿Ok? Con eso ya sé que el primer almacén llegaría hasta el percentil 32. El segundo, Pero ¿por qué qué? por qué habías dicho que 4? No entendí el 4. Porque es que lo que pasa es que 25 es la cuarta parte de 100. Entonces, cuarta parte de 100, o sea, de 100 dividido 25 son 4. Por eso es que yo digo que cada uno de estos corresponde a 4. Cada cajero atiende 4 percentiles. Si tú haces la cuenta así, te va a dar exactamente los 32 aquí. Aquí te darían exactamente 48 para totalizar de 80. Y aquí te darían exactamente 100, los 100 percentiles. ¿Sí? Es por esta relación que yo sé que iba a dar 4. Ah, ok. ¿Listo? o sea que si fuera un número que sería difícil sacarle eso, sí sería tipo así, regla de 3. Sí, no podría, pues de todas formas es lo mismo, porque si date cuenta que aquí uno está haciendo exactamente lo mismo, estoy multiplicando 8 por 100 dividido 25, es lo mismo de acá. Este resultado de acá lo tengo que multiplicar por 8, tal cual me da lo mismo. ¿Ok? Por hoy vamos a dejar ahí. Tengo un pequeño malestar en la garganta. Entonces, la próxima clase voy a plantearles otros problemas como este para que ustedes empiecen a ejercitar ya tanto situaciones especiales como esta y además las ecuaciones de cuartiles con datos agrupados. ¿Listo, chicos? Señor. ok.